A continuación, tema el cambio climático y los derechos humanos. Lo expone el experto internacional, profesor Michel Prieur. Discúlpeme por estar a nuevo aquí, pero no te preocupa, no voy a hablar más después. El tema aquí es la relación entre cambio climático y derechos humanos. Realmente no hay muchas relaciones, porque el cambio climático es sobre todo un tema muy científico que al nivel jurídico se ha tratado en relación con la cuestión del mercado de las cuotas de emisión, de las diferencias entre los estados del norte y del sur y las dificultades, como hemos visto con el protocolo de Kioto, de imponer normas vigentes en materia de cambio climático, sobre todo porque es un tema donde hay al nivel científico un cierto nivel de incertidumbre y que para el nivel jurídico, el jurídico no gusta mucho a la incertidumbre y es muy difícil para el derecho de tener en cuenta un fenómeno que no tiene una existencia oficial. Normalmente el derecho internacional público funciona con el tema de los precedentes. Aquí, con el cambio climático, no hay precedentes. Es un fenómeno nuevo y para los juristas no se pueden apoyar sobre jurisprudencia o sobre precedentes. Es un desierto al nivel jurídico en relación con la naturaleza particular del fenómeno del cambio climático. Pero podemos decir que empieza ahora a tener una relación indirecta entre derechos humanos y cambio climático. Al nivel formal, cuando usted lee la Convención del Cambio Climático de 92, no hay una palabra sobre los derechos humanos, no hay una palabra sobre los impactos sobre los derechos humanos. Pero sabemos que la Convención de 92 sobre el cambio climático está ratificado por un grande número de estados, la mayoría de los estados del mundo han ratificado. Y del otro lado, todos los estados son partes en las convenciones sobre los derechos humanos. Y por eso tenemos dos lugares de derecho internacional, cambio climático y las convenciones de los derechos humanos, que los mismos estados están partes de los dos. Pero como son dos cuerpos jurídicos separados, es muy difícil hacer la relación y es el tema muy importante en derecho internacional medio ambiente de la coherencia entre diferentes tratados internacionales que tienen una autonomía jurídica, pero que en el fondo son necesariamente ligados. Y la dificultad para calificar los impactos humanos del cambio climático como una violación jurídica de los derechos humanos viene de la dificultad jurídica para establecer la relación causal entre un fenómeno del cambio climático y una violación de un derecho humano particular. La relación causal es una necesidad jurídica muy importante que impide aquí una relación fácil entre los dos. También la dificultad científica del tema del cambio climático, la incertidumbre y la necesidad
de un perjuicio efectivo que no toma en consideración normalmente el daño futuro. En materia de cambio climático estamos, en mayoría de los casos, en la perspectiva de daños futuros. Pero podemos considerar que desde 2008 hay una toma en consideración progresiva y limitada de los derechos humanos en materia de cambio climático. Solamente desde 2008, que la Convención del Cambio Climático es de 92, eso es más de 15 años después que empezamos a hacer esta relación entre derechos humanos y cambio climático. Y la relación viene sobre todo de las instituciones internacionales sobre los derechos humanos en las Naciones Unidas, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde solamente 2008 y después regularmente con resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, resoluciones llamadas Derechos Humanos y Cambio Climático. Y la última resolución es de junio de 2014 del Consejo de Derechos Humanos, que dice una verdad, pero le dice las Naciones Unidas: los cambios climáticos tienen impactos nefastos sobre el goce efectivo de los derechos humanos. Pues es una realidad, pero no es una solución, no es una respuesta al tema, es solamente la situación existente. Hay después de 2008 diferentes informes, declaraciones a diferentes niveles. Por ejemplo, el Comisario Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa en 2009 dice: los cambios climáticos provocan una crisis sin precedente de los derechos humanos. Y la Organización de los Estados Americanos, en una resolución de 2008, también dice, en relación con derechos humanos y cambio climático, que hay que reafirmar los compromisos asumidos para determinar la posible existencia de una vinculación entre los efectos adversos del cambio climático y el pleno goce de los derechos humanos. En la sociedad civil también hay una concientización de la relación cambio climático y derechos humanos. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en 2008 ha tratado el cambio climático como una amenaza inmediata a los derechos humanos. Y al nivel de las ONG, la famosa encuentro de Cochabamba en 2010, la Conferencia de los Pueblos sobre la relación entre cambio climático y Madre Tierra. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el nivel político el más importante, ha tenido un debate en 2011 sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el efecto del cambio climático. Estaba una iniciativa de Alemania de hacer una discusión al nivel del Consejo de Seguridad sobre la relación cambio climático, paz, seguridad y derechos humanos. Y eso es un elemento político bastante importante que esta reunión del Consejo de Seguridad sobre el tema de la conexión entre cambio climático y seguridad alimentaria, conexión entre cambio climático y los fenómenos extremos, los desastres, y la relación entre cambio climático y las migraciones, los desplazados ambientales debidos al clima. En la cumbre de Río +20 de 2012, en el documento El futuro que queremos, algunos dicen el futuro que no queremos, pero oficialmente es el futuro que queremos,
En algunos parágrafos reafirman la declaración de Río +20, solamente reafirma, nada nuevo, pero reafirman siempre. Pero es bien de reafirmar porque da una importancia al tema. Reafirman el respeto de todos los derechos humanos, que es una necesidad evidente, y también reafirmar que el cambio climático es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo y amenaza todavía más la seguridad alimentaria y las medidas para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. Recientemente hay otro elemento interesante para los juristas, es que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas han inscrito a su programa de trabajo, que usted sabe que la Comisión de Derecho Internacional hace la codificación del derecho internacional, ha inscrito el tema de la protección de la atmósfera al nivel del estudio del derecho positivo internacional. Y hace poco tiempo, en junio creo, fue el primer informe del relator especial sobre la protección de la atmósfera, el señor Shinya Murase, que empieza su informe sobre la ilustración de un elemento dentro del preámbulo de la Convención Marco de 92, que la protección del clima es una preocupación común de toda la humanidad. Y desde eso dice, bueno, si es una preocupación común de toda la humanidad, puede afectar a los derechos de los hombres, a los derechos fundamentales. Y por eso hay todo un trabajo de estudio muy importante de la Comisión de Derecho Internacional en relación con los recursos naturales compartidos, indispensable a la vida, y la proposición de una obligación futura, erga omnes, de los estados y de todos los actores de la sociedad de proteger la atmósfera a cargo de los estados y también de los actores económicos. Hay que seguir en los años que vienen, porque usted sabe que la Comisión de Derecho Internacional trabaja, pero trabaja lentamente, y por eso tenemos que esperar algunos años antes que haya un proyecto de artículos en derecho internacional sobre los elementos esenciales del derecho de la protección de la atmósfera. Y esperamos que el tema de derechos humanos será incluido en las reflexiones de la Comisión de Derecho Internacional. En general, al nivel de la cooperación internacional, hay un reconocimiento muy tímido del tema cambio climático y derechos humanos. En 2007, el Grupo Intergubernamental de los Expertos sobre el Cambio Climático alerta sobre los efectos del cambio climático sobre el estado de salud de millones de personas. Bueno, salud es un derecho humano fundamental. Bueno, había que esperar 2007 para este informe. Y de una manera más precisa en relación con los derechos humanos es la conferencia de Cancún en 2008, que por la primera vez, en 2008, los Estados partes del Convenio de Cambio Climático dicen en la decisión 1, en todas las actividades relacionadas con el cambio climático, las partes deberían respetar plenamente los derechos humanos. Bueno, es una evidencia, no es necesario de hacerlo dentro del Convenio del Cambio Climático, pero es interesante de ver que por la primera vez los Estados partes hacen la relación jurídica y tan política entre cambio climático y derechos humanos. Pero después de esta declaración no hay mención expresa de los derechos humanos en las medidas concretas
de mitigación y adaptación, que son los instrumentos de implementación de la Convención sobre el Cambio Climático. Bueno, si tenemos que registrar los derechos humanos involucrados en el cambio climático, es imposible, son todos los derechos humanos son involucrados. Hay efectos adversos a diferentes niveles. Hay el derecho al agua potable y al saneamiento particular. El relator especial de las Naciones Unidas menciona el impacto del cambio climático sobre el derecho al agua, sobre las inundaciones, sobre la sequía, el derecho a la vivienda adecuada y a un nivel de vida suficiente y a la no discriminación también es mencionada. Y el derecho a la salud. El relator especial de las Naciones Unidas en 2007 dice que la comunidad internacional debe tomar en serio las repercusiones sobre la salud del calentamiento del planeta. Bueno, es el mínimo, pero bueno, es una declaración teórica. El derecho a la alimentación adecuada en periodo de desastre. La lucha contra el hambre en situación de sequía, de desertificación, la pérdida de tierras, todas consecuencias del cambio climático que tienen un impacto directo sobre derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación y también el derecho de los pueblos indígenas, con la inseguridad de las zonas en las que viven poblaciones más vulnerables en ecosistemas frágiles, desplazamientos de población, pérdida de identidad cultural. Esos son derechos humanos que están las consecuencias de la evolución del cambio climático. El derecho a la vida, normalmente, el derecho a la autodeterminación para los pueblos de los pequeños estados insulares. Como usted sabe, el cambio climático hace modificación de los pequeños estados insulares en el Pacífico que van a desaparecer. Bueno, es un derecho a la autodeterminación, a la sobrevivencia de esos pueblos de los pequeños estados insulares. Y también los derechos de los desplazados ambientales como consecuencia del cambio climático. Aquí está un tema de derechos humanos. Y, por ejemplo, en 2009, la expulsión de pueblos indígenas, los Benés en Uganda, en África, para plantar árboles para pozo de carbono en aplicación del protocolo de Kioto, por compensar una central térmica en los Países Bajos, al nombre del mecanismo para un desarrollo limpio. Así vemos una consecuencia negativa de una medida de lucha contra el cambio climático que afecta directamente a pueblos indígenas. En lo que respecta a los derechos humanos en el ámbito nacional, las responsabilidades son iguales, claro, y que no hay derogación ni suspensión de los derechos humanos en situación de desastre y el cambio climático no puede considerarse como un peligro excepcional amenazando la independencia o la seguridad, al nombre del artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, por fin hay el tema en relación entre cambio climático y derechos humanos de los mecanismos judiciales que existen, en realidad que no existen. Al nivel de los mecanismos judiciales internacionales se puede mencionar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los Inuit contra Estados Unidos en relación con el deshielo del Ártico, que por razón jurídica fue no considerada como admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solamente organizaron una audiencia pública, pero el caso estaba inadmisible jurídicamente. Fue una audición pública
en 2011 sobre cambio climático, acceso al agua y derechos humanos. Hay también el proyecto de Palaos, que es un estado del Pacífico, en 2011, de pedir a la Asamblea General de las Naciones Unidas de someter a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la responsabilidad de los estados delante de la sumersión de las islas del Pacífico, que es una consecuencia del cambio climático. Bueno, esta demanda hasta ahora no ha tenido suceso. Delante de un otro tribunal regional, la Corte Europea de Derechos Humanos, hay el caso de Budayeva contra Rusia de 2008 sobre la obligación positiva del Estado de dar informaciones sobre riesgos futuros. En el caso estaba deslizamiento de terreno, que puede ser en relación o no con el cambio climático, pero es un elemento nuevo. Y también fue la reclamación de Micronesia en diciembre de 2009 contra el gobierno checo en Europa, y de Micronesia a Europa es muy lejos, ¿no?, la distancia, para pedir un estudio de impacto transfronterizo sobre los efectos de una explotación de carbón sobre el cambio climático que podría afectar a Micronesia desde Europa. Bueno, eso no fue una decisión, suceso, pero una ilustración de las dificultades de encontrar un instrumento jurídico para relacionar el cambio climático con derechos humanos. Hay un caso en Gran Bretaña sobre la proyección de la película del famoso vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, Una verdad incómoda, y en relación fue una acción en Gran Bretaña contra esta proyección de esta película, y fue una decisión de un juez británico en 2007 permitiendo la proyección para alerta contra elementos sin demostración científica, diciendo, bueno, puede mostrar esta película, pero no hay una relación científica realmente entre el cambio climático y algunas consecuencias. También un otro caso en Australia, Amigos de la Tierra contra Xstrata, sobre una minería de carbón en Australia, que pide la prohibición por riesgo de cambio climático. Y la Corte de Justicia de Queensland en 2012 ha rechazado el caso porque el impacto sobre el cambio climático sería débil. Es decir, que los jueces no saben cómo medir, cómo evaluar realmente el impacto del cambio climático de una manera concreta. Y todos esos casos son fracasos porque no hay una relación jurídica muy precisa entre los fenómenos. Hay también, se puede que es más efectivo, algunos mecanismos de control de cumplimiento a través de las peticiones individuales delante de los comités de los derechos humanos, que permiten a relatores especiales que son expertos independientes en derechos humanos. Y vemos que el tema del cambio climático poco a poco viene en el sector de los derechos humanos a través de los instrumentos jurídicos propios de los derechos humanos, más que a través de la Convención del Cambio Climático, que es bastante cerrada, que no es abierta al tema de los derechos humanos. Y por eso las peticiones individuales delante del Comité de los Derechos Humanos permite que algunos relatores especiales puedan estudiar las consecuencias de algunas actividades sobre los derechos humanos. Y la entrada en vigor
por el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2013 y del Comité de los Niños en 2014. Son dos comités que permiten ahora más acciones al nivel internacional delante de esos comités que hacen después algunos informes que no tiene el valor de una decisión de un tribunal, pero que es una presión política bastante importante para hacer más relacionadas los derechos humanos y el cambio climático. En conclusión, realmente hay una necesidad de mejoramiento para una relación más estrecha y más efectiva entre cambio climático y derechos humanos. Hay que implementar para todas las decisiones internacionales y nacionales relacionadas al cambio climático un estudio de impacto sobre los derechos humanos, incluyendo los planes de mitigación y adaptación. Todos los planes de adaptación, de mitigación al cambio climático debería ser acompañado de un estudio de impacto ambiental preciso con los efectos ambientales y los efectos sobre los derechos humanos. Hacer también compatible los esfuerzos y objetivos globales y comunes con el carácter individual de los derechos humanos. Abrir los recursos judiciales a denuncias sobre efectos extraterritoriales de los derechos humanos de actividades públicas y privadas que tienen impacto sobre el cambio climático. Aplicar al nivel europeo la Convención de Aarhus y de Espoo con el sistema de control, de cumplimiento y denuncias individuales, y hacer efectivos los derechos humanos afectados por las repercusiones del cambio climático con una mejora en el acceso a la justicia. Muchas gracias.